Bienvenidos queridos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Aquí estamos sus amigos, el padre diácono Toño Tame. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Toñito? Muy bien, gracias a Dios, con el gusto de estar con ustedes. El padre Jaime Paredes. ¿Cómo estás, padre? Saludos, ¿qué tal? Bien, gracias. Muy bien, y su servidor, Miguel Ángel Saloma. Y pues vamos a comenzar a comentar las lecturas y principalmente el Evangelio del domingo 22 del tiempo ordinario. Y pues estamos ya a la mitad del tiempo ordinario y ya y estamos como adentrándonos un poco más en el Evangelio de Lucas. Toño, te toca la reflexión, iniciar la reflexión. ¿Quisieras decir algo antes? Sí, rápidamente, dos cosas, ¿no? Vamos a escuchar dos parábolas que tienen que ver con algo que para el pueblo judío era muy importante, que eran las comidas, ¿no? Y más una comida en sábado, ¿no? Porque para ellos Ajá. representa. Entonces, pongamos mucha atención y también recordar que este próximo domingo coincide con el fin de agosto, en donde de manera civil, pues se recuerda a los abuelos, ¿no? Esas personas que nos enseñan mucho, ¿no? Entonces, nada más que lo tengamos presente. Muy bien. Jaime, ¿no sé, puedes hacer el favor de leer el Evangelio? Sí, del Evangelio según San Lucas, un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Muy bien, muy bien. Toñito, adelante. Muchas gracias, padre Jaime. Imaginemos la escena, ¿no? Va Jesús un sábado a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, o sea, no cualquier fariseo, ¿no? Y si recordamos, queridos hermanos, Jesús ha tenido desencuentros serios con los fariseos, ¿no? Entonces, nos muestra aquí el Evangelio cómo Jesús, pues no entre todos los fariseos tenía enemigos, ¿no? Tenía alguien que estaba al menos tratándolo de conocer más, y obviamente, pues nos narra el Evangelio que estaban a la expectativa, ¿quiénes? Los fariseos, ¿no? Así como diciendo, a ver qué va a hacer y qué va a decir. Y entonces Jesús aprovecha, como siempre, la circunstancia y nos narra estas dos parábolas, que yo quisiera que las reflexionáramos, ¿no? Jesús habla que si te invitan a un banquete de bodas, no te sientas en el lugar principal. Y yo quisiera que nosotros reflexionáramos y nos dijeran, ya cuando nosotros nos invitan a una comida especial,
no buscamos sentarnos en los lugares así principales. No queremos sentarnos en la mesa que está más cerca de la persona que se festeja, porque en la cultura judía, pues las reuniones, las comidas, eran lugares en donde pues se tenían y se sentaban de acuerdo al estatus, ¿no? Tenían muy reservado así el estatus y tenían que seguir todo un protocolo, ¿no? Muy similar al que seguimos hoy nosotros, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Incluso yo hago a veces la broma de que, pues sí, está reservado aquí para los VIP, ¿no? Y lo demás. Entonces, Jesús lo que nos dice es que entendamos que el reino de Dios, porque por eso dice la parábola, ¿no? Que el reino de Dios es un reino que no se rige como el mundo. Es un reino en donde los honores, el poder y la reciprocidad no está, no está presente, ¿no? En donde nosotros no tenemos que buscar ese reconocimiento, nosotros no tenemos que buscar ese estar primero, aparecer en la foto, como decimos coloquialmente, ¿no? Cristo nos dice, oye, no está allí la lógica del reino, ¿no? Y por eso esta primera parábola Jesús la termina de el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de humildad cristiana, ¿no? No como ya lo hemos platicado, no esa humildad falsa, no esa humildad que, que es de fuera, es exterior, ¿no? Sino es vivir la verdad en la que creemos y en donde reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y entonces el realmente cristiano es humilde porque sabe que lo que es y lo que tiene se lo debe a Dios, ¿no? Y aquí no estamos diciendo que no reconocemos que también hay mucho trabajo y que si Dios te dotó con inteligencia, pues tú también has puesto tu granito de arena para desarrollarla y mantenerla y trabajas mucho. No, no estamos negando eso, ¿no? Pero estamos diciendo que partimos de la premisa que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. Y entonces, aquí, queridos hermanos, es que tenemos que ir revisando nuestra vida para ver si somos humildes, si somos humildes en nuestro trato, si no por querer estar en el reconocimiento, que eso es querer sentarse en los mejores lugares, no por buscar el reconocimiento de los demás, a veces atropellamos, a veces denostamos, a veces faltamos a esa caridad cristiana por tener el reconocimiento y el premio del mundo, ¿no? Entonces yo quisiera darle esta reflexión. Entonces, fíjense, primero Jesús nos narra de una parábola en donde habla de la humildad, de la humildad. Tú sé humilde, ¿no? Haz lo que te toca hacer, está donde te toca hacer y se encargarán de llevarte a donde te quiera llevar Dios y entonces ahí te podrán reconocer, pero no te fuerces, no te esforces
esfuerces, perdón, por tener reconocimiento. Ahí Jesús dice, no, no es por ahí, ¿no? Y la segunda parábola es la parábola también fuerte, ¿no? Pero nos habla que regularmente cuando hacemos algo, los seres humanos buscamos recompensa, ¿no? Recompensa, que por eso dice Jesús, cuando des una comida, una cena, no invites ni amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos te pueden pagar eso, ¿no? O estás haciéndolo para conseguir algo. Y entonces nos dice Jesús que lo que debemos de buscar es la verdadera generosidad, que no busca nada a cambio, que da. Y por eso Jesús pone este ejemplo, ¿no? De invitar a pobres, cojos, lisiados, ciegos, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Jesús, que lo que debemos de buscar es la recompensa en el cielo. Ahí está la recompensa. Y entonces la lógica que tenemos, con la que tenemos que vivir, es una lógica de dar sin pedir nada a cambio ni esperar nada a cambio. Y entonces aquí Jesús nos habla de esa gratuidad evangélica, ¿no? Y por eso Jesús también habla del banquete, porque el reino de Dios, en varias parábolas, no solamente en estas, se asemeja a un banquete, ¿no? Y ese banquete está reservado para los que saben acoger, amar a los demás sin esperar nada a cambio. Y entonces esta doble, mm, diríamos, actitud que debemos de tener de la humildad y a la vez dar sin esperar nada a cambio, es dar con gratuidad, pues nos habla que cómo somos hoy en nuestra vida comunitaria. Hemos creado una familia, hemos creado una comunidad en nuestra parroquia, en nuestro catecismo, en todo lo que hacemos, que es una comunidad que está abierta a todos, o se ha vuelto una comunidad muy cerrada, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese tipo de comunidad que hemos ido construyendo? ¿Es una comunidad que se da a los demás? ¿O es una comunidad en donde deseamos tener algo para que nos reconozcan? Porque buscamos algo, ¿no? Prestigio, poder. A veces buscamos N cosas y por eso estamos en N grupos, ¿no? Y entonces aquí Cristo nos dice, no, tranquilos, detente, reflexiona. Lo que hagas es no para figurar, no es para que te reconozcan, es para anunciar mi evangelio y hacerlo con humildad y con gratuidad. Y entonces aquí también podríamos decir, bueno, desde el punto de vista comunitario, ¿cómo estamos? Y desde el punto de vista de cómo vivimos socialmente, pues sabemos que este mensaje de Jesucristo va en contra de lo que hoy hace y dice el mundo, porque el mundo premia el poder, el éxito, la apariencia, cómo te ves. Eso es lo que premia el mundo. Y Cristo nos está diciendo, pues no busques eso, porque lo que estás buscando es el reino de Dios. Y el reino de Dios es mucho más importante que lo que pueda reconocerte el mundo. Y entonces aquí, queridos hermanos, es la invitación que yo quisiera hacer para decir, tenemos que revisar qué estamos haciendo por los demás, qué estamos haciendo por los menos favorecidos, porque hoy en donde nos desarrollamos, en donde vivimos, hay personas menos favorecidas que nosotros, los migrantes,
los marginados, los enfermos, los que no tienen las mismas capacidades que tenemos nosotros, los que no tienen los mismos ingresos que tenemos nosotros, las personas que tienen alguna carencia. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Estamos realmente trabajando para ellos? ¿Los estamos invitando al banquete o no los estamos invitando al banquete? ¿No? Y entonces aquí, y con esto quisiera terminar esta primera intervención, pues aquí vemos cómo a través del Evangelio de Lucas, Cristo nos está llamando nuevamente a ser discípulos de Él, pero que busquemos servir, no a ser servidos. Y que descubramos en los pobres, en los migrantes, en los marginados, en los enfermos, ese rostro de Cristo. Eso es lo que creo que hoy nos está transmitiendo Jesús. Muy bien, Toñito. Jaime, A mí me recordó un pasaje también del Evangelio de Lucas cuando la madre de Santiago y Juan les llega a Jesús diciéndole, permite que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Buscar este lugar de honor, este lugar eh, pues casi a la altura de Dios, ¿no? Cuando llegues a tu reino, permite que estos se sienten a tu derecha o a tu izquierda. Y Jesús les dice el camino, podrán vivir esto, podrán beber el cáliz, podrán vivir el bautismo que voy a vivir. Ellos decían, sí, 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 podemos. Y al final Jesús les dice, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Sí, creo que esta enseñanza de humildad o ser humilde significa, pues, un camino de confianza no en lo que uno va estableciendo, no en los parámetros o estrategias que uno va diseñando, sino es el caminar en confianza, pues, a Dios. Y este es un gesto de humildad cuando termina el Evangelio diciendo que pues no se te compensará aquí, no se te recompensará aquí por lo que hayas hecho por los lisiados, cojos, ciegos, sino se te pagará cuando resuciten los justos. Es como si abriera el horizonte, el espectro y ejercitara nuestra confianza. Es decir, se te pagará en la resurrección de los justos. Es decir, tú actúa, camina en confianza en confianza a Dios. Ten confianza en Dios. Esto creo que lo van comprendiendo las comunidades cristianas, por ejemplo, en este cántico que hace en la carta de los filipenses y San Pablo a los filipenses, este himno a Cristo, en donde, hablando de la humildad, dice, pues, como Jesús, que siendo Dios, no se quedó en ese espacio, en esa categoría, sino que se bajó, se anonadó, se vació y tomó la condición de siervo. Y es Dios quien lo exalta y está su nombre sobre todo nombre. De manera que creo que el Evangelio de este domingo también nos revela, sí, el camino de humildad y también nos revela el camino que utiliza Dios para salvarnos de nuestras pretensiones, de nuestros engrandecimientos, de nuestras presunciones. Este Evangelio creo que también nos puede revelar el camino que Dios utiliza, los ciegos, los cojos, ir. Esto de ciegos, cojos, no es más que la imagen de la propia humanidad, ¿no? De nosotros mismos, y que va hacia nosotros, Jesús va hacia nosotros y nos coloca en el lugar que, que, que Él, que Él nos tiene dispuestos. Ya en otro evangelio dirá, quiero que donde yo estén también mis servidores. Y Él es el que nos coloca. A nosotros creo que pues nos toca caminar en la confianza, servir en la confianza, escuchar la palabra de Dios desde la confianza en Él, esperar que Él sea quien vaya a recompensar. Él es el que va a darnos sus dones, sus bendiciones. Entonces, este evangelio para mí pues me dice esto, si el camino de la humildad es un camino de confianza,
Y también este evangelio me dice cómo es que ha actuado Dios y cómo es que el hombre está llamado a ir por ese camino, cómo ha actuado Dios, se ha bajado, se ha hecho como nosotros. Por ahí yo lo Muy dejaría. bien. Pues dos cosas que son muy diferentes de la época de Jesús a nuestras épocas, ¿no? Primero que nada, en los banquetes de las bodas y de las fiestas, ya se ponen papelitos en las mesas o tienen una mesa numerada para que uno vaya a la lista y vea uno en qué lugar se tiene que sentar. Esto es una diferencia muy grande de aquel entonces. Y la otra diferencia de aquel entonces era que ahora, pues la comida que dan en los banquetes es toda parejita. Ujú. Sin embargo, en la antigüedad no era así. En las mesas principales se servía un tipo de comida y para el resto de las mesas otro tipo de comida muy distinta y muy de baja calidad, ¿no? Entonces era una cuestión de honor estar cerca de la mesa principal, del que le invitan, de los novios o de la persona de la casa que ofrece la comida. Y también era una cuestión de comer bien, ujú, de acceder a comer bien. Y Jesús les dice en la primera parábola que ya han reflexionado bellamente ustedes, nos dice que nosotros tenemos que ir al último lugar para no tener este bochorno de que se nos pase al último lugar, ¿no? Nosotros ocupamos la mesa del servidor, la mesa del servicio, y pues el jefe de la casa nos va a colocar muy cerquita de él. Refiriéndose a Jesús, Jesús es el que ofrece el banquete celestial, ¿no? Y esto para no estar, como ya dijeron ustedes, para no estar atentos a nuestro prestigio, a nuestro poder y a nuestra avidez del dinero, de las cosas buenas. El servidor, pues es el que ocupa su correcto lugar. Y sucede, yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero cuando uno se plantea como no necesitado del prestigio de los hombres, finalmente nos dan nuestro lugar. Y si no nos lo dan, no tenemos ningún inconveniente, no pesa en nosotros un trauma, un resentimiento de por qué no me dieron el lugar. Bueno, el Evangelio nos hace inmerecedores de todo. Ujú. El inmerecimiento es la característica que ahorita estoy reconociendo en el Evangelio. No merecemos nada. Todo se nos da por gratuidad. No merecemos un lugar. No merecemos un prestigio, no merecemos un estatus, sino nos invita Dios a ocupar el, 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 el puesto principal por nuestro inmerecimiento. Eh, la gente tiende a tener un concepto del merecimiento muy anticristiano, ¿no? Nos lo merecemos porque hemos hecho, porque hemos dado. No, el Evangelio constantemente nos recalca que aunque nosotros estemos haciendo lo que tenemos que hacer, es una gracia muy especial la de Dios que nos permite tener algo que no hemos merecido. A mí me resulta muy elocuente este pasaje del Evangelio de que
pues al final de cuentas somos siervos inútiles que nada más hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esto, la inutilidad, el inmerecimiento, nos hace tener una libertad. Los que merecen no tienen libertad. Los que se sienten meritorios de la posición, del lugar, de la comida, de la consideración, son personas que viven verdaderamente resentidas de que no les dan y no les hacen lo que ellos creen que se merecen. Eh, la otra parábola me parece que es una parábola más desconcertante para el tiempo de Jesús, porque los lisiados y los cojos y la gente maltrecha no tenían lugar en el banquete de los justos, ¿no? En el banquete cultual. Y entonces, pues cuando des un banquete, invita a estas personas que no tienen derechos. ¿Mm? Es como una consecuencia. Yo no tengo derechos y por lo tanto puedo ofrecer cosas a los sin derechos. ¿Mm? Eh, el Evangelio nos dice que procuremos no tener derechos, no tener derechos, no tener derechos de cuáles los reivindicamos, ¿no? Los podamos reivindicar. No tener derechos es como siempre estar, como dice San Pedro en su carta, como extranjeros en todos lados. ¿No? Dice San Pablo, los casados hagan como que si no estuvieran casados, ¿no? Y los que tienen como si no tuvieran. Y los que, bueno, esta es la cualidad del hombre cristiano que no se siente con derechos de nada, sino que los derechos se los da Dios y cuando quiere Dios. Y entonces nosotros aspiramos con libertad hacia la vida eterna, porque la generosidad de Dios, la misericordia de Dios para nosotros se nos dará la vida eterna. Yo creo que esta parábola que nos hace no reivindicar, no tener derechos, ser inmerecedores, nos lleva a la conclusión de la segunda parábola, que nosotros sin derechos podemos ofrecer a las personas sin derechos. Y esto hace la comunidad cristiana. Comunidad cristiana somos personas que no tenemos derechos, no tenemos estatus y que no tenemos ningún, ningún, ninguna ansia, vamos a decirlo así, de ocupar puestos y ser los más importantes. Cuando vamos eliminando de nuestra vida estas estos, cuestiones sociales, vivimos con mucha más libertad y con mucha más entereza a nuestro servicio. Yo lo enfoco así. Toñito, Muchas gracias, Miguel. Pues yo quisiera aprovechar esta segunda intervención para hablar un poquito de los abuelos, ¿no? Y si me permiten la oración, la ajá, hice para ir por los abuelos, ¿no? ajá, Perdón. Y yo nomás quisiera recordar, pues, que estos abuelos, pues son los guardianes de la fe, nos narran historias y nos transmiten valores. ujú, ujú, Y que para nosotros son testigos del amor de Dios en nuestra vida. Y recordando lo que dice Proverbios, la corona de los ancianos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres. Entonces, yo quisiera terminar
con esta pequeña oración. Señor de la vida, gracias por el regalo de los abuelos. Bendícelos con salud, paz y alegría. Haz que nunca se sientan solos y que reciban el cariño que tanto han sembrado, que con su testimonio nos sigan guiando en el camino del amor y de la fe. Yo aquí terminaré. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿alguna Yo otra ahí lo cosa? dejaría. Muy Eh, bien. Eh, Me parece extraordinario que hagas esta oración, Toño, porque tenemos una crisis cultural en cuestión de los nietos, ¿no? Ujú, Muchos tienen gatinietos, ¿no? Y perrinietos ujú, y sí, plantinietos. Estamos en una crisis cultural de la transmisión de la fe. Y no es para rasgarnos las vestiduras y decir, ay, estamos muy mal. No, pero me parece muy bien que haciendo esta oración nos haces conscientes a todos de que la fe tiene que continuar. La fe tiene que continuar y la fe se transmite de una generación a otra y es muy valiosa el testimonio de los abuelos, ¿no? Pues esto es todo por hoy para nosotros, eh, para todos ustedes, queridos hermanos. Eh, por nosotros, esta es nuestra reflexión. Espero que les haya servido y los saludamos mucho. eh, Verdaderamente yo me siento el servidor de muchos porque algunos padres y algunos laicos nos dicen cosas muy bonitas y pues les agradecemos mucho que nos sigan y les pedimos que nos den like o compartan porque así el algoritmo de YouTube nos da una oportunidad más de visualización. Pues muchas gracias y buen domingo a todos.